Bienvenidos al audiobook que los alumnos de cuarto de la ESO A del CEO Villadautol han creado con su relato sobre la Primera Guerra Mundial. Amor, espionaje, traición, honor. ¿Estáis preparados para descubrirlos? (18 de agosto de 1917). En las trincheras me encuentro resguardado, oyendo los gritos de terror de mis compañeros atacados. El sudor se resbala por mi frente, como lágrimas sin corriente, y mi corazón está a punto de estallar, consciente de que me van a matar. Mi amigo de la infancia, James, está desmayado a mi lado, ahogándose con el gas mostaza que los soldados alemanes han rociado. Nuestros víveres y botiquines han sido bombardeados, así que no puedo ni salvarme a mí ni al hermano que tengo en brazos. En su mano sangrienta se encuentra una carta, un mensaje encriptado dedicado a su amada. En ella redacta sus ansias de verla, pero no creo que llegue a leerla. Así que como misión me propongo sobrevivir a esta guerra, para poder hacer llegar esta misiva hasta nuestra tierra, y poder transmitirle a ella lo que él no podrá desde su estrella. George Murphy. 12 de enero de 1917. Querida Emma, con el corazón roto y lleno de tristeza, me veo en la obligación de escribirle para informarle sobre la pérdida de su esposo. El soldado Thomas ha fallecido mientras cumplía con su misión. Su esposo estaba en la trinchera más peligrosa, y las condiciones en esta eran muy malas. Aunque se enviaban víveres de manera regular, la situación cada día era peor. A pesar de todo, Thomas siempre luchó por su país y por sus compañeros. El día que sucedió lo más triste, el enemigo lanzó un ataque con gas mostaza que se extendió por toda la zanja. A pesar de que intentamos encriptar las comunicaciones para pedir ayuda, el efecto del gas fue muy rápido y los hombres no pudieron protegerse a tiempo. El botiquín de primeros auxilios fue utilizado para intentar salvarlos, pero las heridas de Thomas eran tan graves que no pudo sobrevivir. Le aseguro que su esposo fue un héroe y su sacrificio no será olvidado. Siempre será recordado en su trinchera por su coraje. Aunque no podemos traerlo de vuelta, sabemos que su memoria vivirá en nosotros. Le envío mi pésame en este momento tan doloroso, aunque sé que nada puede llenar su vacío. Mi corazón está con usted y le deseo toda la fuerza posible. Con todos mis respetos, Dr. Edison, médico del ejército. Querido diario, 1915. Hoy es un día que permanecerá grabado en la memoria de todos nosotros. La noticia de la guerra ha llegado como un rayo, y el mundo que conocíamos se ha desvanecido en un instante. La gente camina con el rostro serio, como si el aire estuviese contaminado y no sería agradable tomarlo. La noticia del asesinato del archiduque Francisco Fernando ha provocado una serie de sucesos que nadie podría haberse imaginado. En casa, la conversación siempre es la misma, la guerra. Mi padre, un hombre de principios firmes, muestra preocupación por el futuro. Mis hermanos están ansiosos por cumplir su misión de alistarse al ejército. A veces me siento orgullosa de su valentía, pero también me provoca mucho temor pensar que van a estar lejos de mí, en esas sucias y húmedas trincheras. Pensar que pueden morir asfixiados a causa del gas mostaza, solo de pensarlo sentía un escalofrío que me recorría todo el cuerpo, hasta tal punto que me desmayé. Al despertar vi que me golpeé la cabeza tan fuerte con el suelo que me hice sangre. Fui a buscar un botiquín entre los víveres corriendo, para que mis hermanos no se dieran cuenta. Una vez mi herida curada me pregunté, ¿qué pasará con ellos? La idea de que puedan ser enviados al frente me quita el sueño. Las mujeres como yo nos encontramos entre la espada y la pared. Con tantos hombres marchando al frente, nos vemos obligadas a asumir papeles que antes eran impensables. En la fábrica donde trabajo, mis compañeras y yo hemos comenzado a hacer turnos más largos para mantener la producción. La empatía entre nosotras ha aumentado, compartimos risas y lágrimas mientras tratamos de sobrellevar la situación. Las noticias se demoran, y cada vez que el cartero se acerca, mi corazón late con fuerza. La radio, que antes era un simple entretenimiento, ahora se ha convertido en nuestra ventana al mundo. Escuchamos con la intención de hallar algún mensaje encriptado sobre los informes de los avances y derrotas en la guerra. A pesar de la oscuridad que nos rodea, trato de mantener la esperanza. En las noches, cuando miro las estrellas, me pregunto si algún día volveremos a vivir en paz. Anhelo los días en que las risas y las celebraciones llenen nuestras calles, en lugar de la angustia y el miedo. Por ahora debo ser fuerte. La vida continúa y aunque el futuro es incierto, mi espíritu se niega a rendirse. Junto a las mujeres de mi comunidad nos apoyamos mutuamente y eso me da fuerzas para enfrentar a lo que venga. Con cariño, Julia Álvarez. Mi última carta. Soy Lucía Fernández.
Y esta es mi historia. Bueno, mejor dicho, mi trágica y dolorosa historia. Tenía 5 años cuando ya sabía que quería ser de mayor, y a mis 26 años conseguí ser veterinaria. Yo era feliz, tenía una familia y un trabajo. No podía estar mejor. Hasta que un día todo cambió. Estaba en la casa de mis padres a las afueras de Londres, concretamente el 28 de junio de 1914, cuando de repente sonó en la radio la noticia de que habían asesinado al archiduque Francisco Fernando de Austria y a su esposa, la archiduquesa Sofía, en una ciudad llamada Sarajevo. Los vecinos, al igual que nosotros, salieron a la calle. Todos estábamos asustados, no éramos conscientes de lo que se nos venía encima. A los días mi hermano Juan y mi padre fueron enviados al ejército, a luchar contra Alemania, Austria, Hungría, Italia, Turquía y Bulgaria. Nosotros estábamos aliados con Francia, Serbia, Rusia y las demás provincias de Gran Bretaña. Mi madre y yo estábamos muy asustadas. Ella se quedó en su casa y yo me fui a un veterinario con especialistas para ayudar a los animales heridos en la guerra. Dormíamos en un hotel cerca del veterinario y nos dieron botiquines y comida de sobra. Pasaban los días y cada vez había más animales heridos. Algunos vivían y otros, por desgracia, fallecían. Tenía miedo, no sabía nada de ningún familiar. Después de 1 año y medio todo seguía igual, e incluso peor. Yo ya no podía más, así que un día decidí ir andando hasta casa de mis padres para ver a mi madre. Estuve 10 días caminando y me alimentaba a base de comida de gasolineras. Cuando por fin llegué y la vi, las dos nos echamos a llorar. No sé si de alegría o de tristeza por la situación. Me dijo que hace medio año le entregaron a la vecina el cuerpo de su hijo Luis. Yo no me lo podía creer. Luis estaba muerto, el mismo niño con el que jugaba a las cartas cuando éramos niños. Fui a ver a la vecina y nada más verme se echó a llorar. La pobre mujer solo tenía a su hijo, el que ya murió, ya que su marido se murió cuando Luis tenía 6 años. Se desahogó conmigo todo lo que pudo y me dijo, ojalá poder estar con mi marido y mi hijo. Yo me quedé sin palabras y no dije nada. Ella rompió el silencio. Me dijo que cuando le dieron el cuerpo y ella lavó su ropa, encontró un papel en su bolsillo, en el que ponía mi nombre. Me lo dio y vi que era un mensaje encriptado con operaciones matemáticas. Lo sabía porque Luis y yo de pequeños nos tirábamos cartas de balcón a balcón con mensajes secretos escritos de esa forma. Cogí el papel y me despedí de la vecina. Fui corriendo a casa para enseñárselo a mi madre. Se lo enseñé y me dijo que me quedara los días necesarios para descifrarlo. A los 3 días solo me quedaba juntar todas las letras. Se lo dije a mi madre y ella me dijo que eso lo podía hacer ella y que yo de mientras fuese a por unas patatas a la plaza del pueblo. De camino a casa yo estaba muy intrigada. Nada más llegar a la cocina la vi, a ella, a mi madre, en el suelo con la carta en la mano. Corrí hacia ella. Cogí su pulso y no lo notaba. Eché a llorar. Di todo por despertarla, pero no había manera. Empecé a leer un poco de la carta y entonces supuse que le había dado un infarto. No sabía qué hacer, estaba temblando. Cogí el papel, me senté al lado del cuerpo y empecé a leer. Querida vecina mía, si no salgo de esta, espero que se te entregue este papel. Me mandaron con tu hermano y tu padre a las trincheras. Nos dieron víveres suficientes y nos encargaron una misión de vida o muerte a los 3. Llevábamos días sobreviviendo en las trincheras, hasta que de repente nos lanzaron un gas mostaza. Tu hermano y yo echamos a correr. Tu padre lo intentó. Al pobre le costaba moverse, y no sobrevivió. En ese momento miré el cadáver de mi madre. Ahora entendía todo. El amor de su vida había muerto. Seguí leyendo. Lucía, cuando tu padre murió, yo lo sentí como si hubiera muerto el mío, ya que tu padre hizo que yo sintiera que aún tenía padre cuando yo era pequeña. Lo único que pude hacer fue sujetar a tu hermano. El pobre se derrumbó. Pasó mucho tiempo. No sabía decirte cuánto, pero estoy seguro que mucho. Estaba con tu hermano. Me acuerdo de que fue la única vez que le vi sonreír después de lo de tu padre. Yo fui a por la comida, y cuando volví, tu hermano estaba muerto. Tenía varios tiros en el corazón. Eché a correr y estuve días solo, asimilando todo esto. A los días me acordé de ti y de tu madre, y decidí escribirte esto. No sé si lo llegarás a leer. Por si acaso yo lo escribo y me lo guardo en el bolsillo, por si algún día muero en esto. Abajo de la carta ponía mi nombre. Estuve horas llorando y quieta en mi sitio. Me acordé de cuando nos decían a Luis y a mí que nos parecíamos mucho, ya que los dos éramos muy valientes.
Así que cogí un papel y un boli, y al igual que Luis, me armé de valor para escribir esta carta. No sé ni qué día soy, solo sé que en un minuto cogeré un cuchillo y me quitaré la vida. Relato Primera Guerra Mundial. Diario de un condenado. Primeros días. Unos días normales. Eso pensaba yo. Eso hasta que sonaron las estruendosas alarmas. Lo único que escuché fueron los gritos de todos los civiles mientras eran atacados por los sucios alemanes. Solo me dio tiempo a esconderme en el sótano. Estuve casi 2 horas ahí sujetando mi escopeta, como si mi vida dependiera de ello. Porque así era. No paraba de pasar por mi mente qué haría si los soldados decidían bajar a inspeccionar. Así que decidí sorprenderles primero. Salí por una pequeña ventana y me escabullí por el suelo. Aprovechando que solo había un par de soldados, decidí noquearles con la culata de mi escopeta, para luego intentar robar unos cuantos víveres y así poder dejar atrás ese lugar que antes fue mi hogar. Una semana después. Ya ha pasado una semana. Estoy cansado y sin aliento. Después de haber sobrevivido a todo esto, solo encuentro consuelo en la muerte. Pero esto solo si tiene una buena causa. Si muero, que sea luchando por mi gente. Creo que debería unirme a ese ejército ruso. Al fin y al cabo, es lo único que me queda si quiero aportar a este conflicto. Esto si es que se le puede llamar aportar. Solo estaría uniéndome a una matanza sin sentido, pero aún así prefiero eso a quedarme en un campamento con las manos cruzadas. Necesito ir a las trincheras. 2 meses después. Aquí sigo, justo donde quería hace unos meses. Mucha gente pensaría que me podría haber arrepentido de aquella elección, pero esto solo estaría afirmando algo que no es cierto. Ahora mismo, mi principal labor es brindar botiquines y asistencia médica básica. Es una pena no poder hacer nada frente a los efectos de aquel gas mostaza. No paran de llegar a la base cientos de soldados heridos, entre ellos muchos soldados que inhalaron este gas letal, que ahora están bajo tierra debido a los ineficaces tratamientos médicos. Por ahora, solo soy asistente de médico, pero estoy esforzándome para entender cómo manejar aquellas máquinas de guerra a las que llaman tanques. Aquel Netopir llama mi atención. No paro de estudiar sus planos y su forma de operar. Quiero ser útil en esas misiones de asalto. Dejando al lado esto, el día de hoy el oficial de caballería Alexander Samsonov ha mandado a un soldado raso para que me enseñe a utilizar el Mosin Nagant. He escuchado que es un rifle muy efectivo a largas distancias. Si quiero ser de utilidad, necesito mejorar mis habilidades con las armas. 4 meses después. Al parecer, ya tengo la suficiente experiencia para participar en las operaciones militares. Será mi primera vez conduciendo una bestia mecánica. Esta es una de las operaciones más importantes. Pasaremos por la frontera con Alemania, hasta llegar a sus campamentos, y así desmantelarlos. Esto, mientras el otro pelotón trata de desencriptar los mensajes que Alemania le envía a sus aliados. Semanas después, en esa misma operación. Creo que estas son mis últimas palabras. Todo habrá valido la pena si la operación resulta siendo un éxito. No tengo mucho para decir. No tengo un ser querido al que le pueda dedicar mis últimas palabras. Así que solo describiré la situación mientras los alemanes se acercan más y más. Hemos pasado la frontera hasta llegar a Constanza. Hemos sufrido una emboscada. Los alemanes han disparado munición antitanque hacia una de nuestras orugas. Lo más seguro es que estos monstruos despiadados nos lleven a uno de sus campamentos. Nos torturarán hasta sacarnos toda la información importante que tengamos. Luego nos matarán y arrojarán a un pozo junto a los otros cadáveres de nuestros compañeros. Ay, mi hermosa y bella época, ¿quién diría que te esfumarías convirtiéndote en la peor? Recuerdo esa tarde de verano, pasando el rato con mis amigos. La gente fuera de nosotros estaba aterrorizada y cada vez iba aumentando el miedo a salir. Los víveres se volvían insuficientes poco a poco, pero yo no entendía el porqué.
Al día siguiente, cuando era la hora de estar con mis amigos, nadie vino. Allí estaba, solo, y otra vez sin entender el porqué de mi soledad. Llegué a casa pensando en todo lo que estaba ocurriendo. Todo el mundo preocupado, pero nadie me decía nada. Recuerdo que ese mismo día no encontraba ni a mi padre ni a mi hermano por ningún lado. Al preguntarle a mi madre, me dijo que iban a una misión. Sin amigos, sin padre y hermano. ¿Qué está pasando? Porque cada vez vuelvo al miedo de volverme a quedar solo. Necesitaba saber qué pasaba, pero creo que era mejor haberme quedado con la duda. ¿Qué tan importante era ese tal Francisco Fernando? ¿Cómo que gran guerra? Mi madre lloraba debido a la preocupación, ya que Francia podría estar también metida. Cada día el terror iba aumentando, sin saber cuándo iba a ocurrir algo. Durante ese tiempo me dediqué a escribirle cartas a mis amigos, pero no recibía ningún signo de respuesta. ¿Qué? ¿Ya no quieren seguir la amistad? ¿Por qué? Siempre era la misma pregunta, hasta que me llegó la noticia de que se habían ido a otro país para estar a salvo, y cómo no, solo otra vez. Ese 2 de agosto empezó todo. Francia involucrada en esta gran guerra. Era horrible escuchar todo el día los sollozos de mi madre durante meses. Era agotador, no sabes cuánto. Vivir esto solo aumentaba mis ganas de irme de este mundo. Total, ¿qué importaba? Solo somos mi soledad y yo. No tenía ni el apoyo de mi madre. La gente escondida, ruidos de balazos a cada rato. ¿Qué buscaban con esto? Porque un adolescente de apenas 17 años solo buscaba múltiples respuestas y tratar de entender el porqué de todo. Solo quería, o al menos intentar, comprender mi vida. Tuve miedo, mucho. Sentía que no me quería ir, pero no tenía ninguna gana, ninguna fuerza. Recuerdo también, tras pasar 2 años, que seguía con el mismo sentimiento, pero sin mi madre. Lamentablemente se fue el mes pasado. Días después, llamaron a mi puerta. ¿Quién podría ser? Vi que era un soldado. Necesitaban ayuda para la guerra y estaban llamando a gente. Qué suerte tuve de haber podido ser elegido. Aquí me encuentro. No sé si es 10 o 9 de octubre. He perdido la noción del tiempo tras una trinchera junto a mis compañeros. He vivido tanto ya que me da igual estar aquí. Voy a morir sin ser nadie memorable. Corriendo en búsqueda de munición, vi los cadáveres de mi hermano y padre, muertos por encriptar información. Respondí una parte de mis dudas, en especial la de su misión. Mis amigos murieron, solo quedo yo. Ya ni me acuerdo de ellos. Pasado el tiempo, huyendo de una ráfaga de gas mostaza, escuché que buscaban la paz. Qué gracia que busquen la paz con guerras. Estoy agotado. No creo que aguante más. Finalmente, el 11 de noviembre, todo esto terminó. La guerra había acabado, pero no en mí. Ya no hay botiquín que salve mi situación. A ti, lector, si estás con este escrito en mano, espero que Francia al menos haya ganado, que no tengas que vivir mi situación y que por más igual que me dé mi vida, soy un mar de lágrimas ahora mismo. Estoy empezando a valorar todo desde mi infancia, a minutos de mi muerte. Desde que tengo uso de razón, mi padre ha sido un ejemplo a seguir para mí, ya que es una persona valiente, cariñosa e inteligente. Le apasionaba la medicina y la literatura. Nunca me habría imaginado perderlo de esa manera. En el año 1914 entramos en guerra, porque hubo causas que la provocaron. Por ejemplo, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, la movilización de grandes ejércitos, el gasto de mucho armamento y las consecuencias humanas que llevarían a cabo esta guerra. Los ciudadanos no éramos necios y ya sabíamos la vida que tendríamos desde aquí en adelante. Yo tenía 10 años y mi padre era lo único que tenía. En ese instante solo me importaba él. Nosotros vivíamos en Pensilvania y teníamos una vida tranquila. Cuando las tropas militares se lo llevaron para combatir en el frente, no pude contenerme y le abracé como nunca. Le dije que lo quería y que siempre iba a estar con él. Él pensaba que era de forma retórica, pero lo mío era en serio. Unos 5 días después de su vida, ya tenía todo preparado y mi misión estaba a punto de comenzar. Los había analizado y me había aprendido lugares donde esconderme. Por ejemplo, las trincheras más grandes o detrás de algún tanque. Claramente pasaría desapercibida, porque al ser de muy pequeña altura y tan delgada, no se darían ni cuenta. Al día siguiente, como todos los días, vinieron a reclutar a gente.
Entonces aproveché y me metí en la camioneta, justo antes de que la furgoneta funcionaría. Me puse una sábana encima y el coche empezó a arrancar. A manos llevaba apenas víveres y sabía que tenía que conseguir en algún momento. En la furgoneta había un montón de historias de hombres y sus familias, aunque me llamó la atención una de ellas. Se trataba de un hombre que logró encriptar un plan de ataque, del enemigo claramente, y lo reclutaron sin poder hacer nada. Se trataba de un tal gas mostaza que, por lo que entendí, no podía sobrevivir. Cuando el coche paró, rápidamente me escondí debajo del coche y cuando no hubo nadie, empecé a buscar a gente que me era familiar y que había ido en la misma furgoneta. Al parecer, un amigo de mi padre dijo que los que iban con él murieron todos fusilados. Estaba apenada y paralizada. No me podía creer lo que había escuchado. Todo ese esfuerzo había sido en vano. Mientras estaba hundida en mis pensamientos, una bomba estalló a unas áreas más alejadas de aquí y eché a correr para poder seguir con vida. Sentía que tenía que vivir por él y por su honor. Ahora, ya con 20 años, soy voluntaria de enfermería y con mi botiquín salvo millones de vidas. Me llamo Helen y esta es mi historia. El hombre que salvó a miles. No me acuerdo cuando me alisté en el ejército. Ese día fue en el que más jóvenes vi reunidos en el centro del pueblo. Muchos mintiendo sobre su edad. Todos estaban alegres, más de lo normal. La guerra ya había comenzado. Y cuando fuimos a recoger nuestros uniformes, nos dimos cuenta que tenían etiquetas y manchas de sangre. Incluso algunos estaban cosidos sobre lo que parecía agujeros de balas o cortes. Nadie le dio gran importancia, menos yo, que me dejó bastante impactado. Un mes después, si no me falla la memoria, un 17 de febrero de 1917, nos dirigimos al frente de batalla. Primero tomamos un barco en Exmouth, hacia Francia, y desembarcamos en la ciudad de Nantes. Posteriormente tomamos un camión hasta el campo de batalla. Por el camino vimos la realidad de la guerra y cómo afectados se encontraban las personas heridas. Esa noche en el campamento, mientras dormía, un soldado entró gritando y diciendo que éramos el recambio del 3er batallón de infantería. Rápidamente se lo llevaron y lo declararon enfermo mental, pero realmente tenía razón. Al día siguiente, el sargento nos dio una serie de instrucciones para seguir en las trincheras. Y había una norma principal, que era nunca sacar la cabeza, y que tuviéramos cuidado con el gas mostaza, que podría producirnos unas heridas muy infecciosas en la piel. Por la noche, los alemanes lanzaban bengalas para poder vernos si decidíamos atacarles. Tras mucho esfuerzo sobreviví a ese horroroso invierno, apenas con ningún víver. Únicamente con el agua y comida que conseguía por mi cuenta, y partes del uniforme de mis compañeros asesinados para poder arroparme. Por suerte y desgracia, ascendí a capitán. Era un puesto mejor, hasta que me encargó una misión que consistía en atravesar 50 kilómetros de trincheras y campo hasta llegar al 1er batallón, que se encontraba incomunicado, pero tenía como orden atacar un destacamento alemán, supuestamente por sorpresa, pero un mensaje a radio alemán que unos expertos desencriptaron vieron como estos iban a hacerles una emboscada. Y mi misión consistía en evitar este ataque. Antes de partir me dieron comida para 5 días, un botiquín y un fusil. Los primeros kilómetros eran sencillos, pero una vez me encontré en campo abierto, avisté una patrulla alemana. Al intentar escapar, rompí una rama, lo que produjo un ruido, y al verme empezaron a dispararme. Una bala me alcanzó en el hombro. Conseguí llegar hasta un bosque. Me dispuse a curarme la herida y descansar un poco. Al día siguiente retomé el viaje. Por ventura, llegué al campamento, donde se encontraban todos los soldados reunidos. Yo pensaba que estaban tramando la estrategia, pero realmente estaban rezando de tanto miedo que tenían. En cuanto llegué, fui a buscar a su líder. Me costó mucho convencerlo, pero gracias al documento que me otorgaron, que pertenecía al general, pude hacer entrar en razón y evitar el ataque. Y por fin pude descansar en paz. Querido diario, hace mucho tiempo que no escribo nada, tal vez porque no he tenido tiempo, pero esta vez necesito desahogarme. Hoy la niebla cubre la trinchera, los ecos de los disparos aún retumban por todas partes, pero ahora todo se siente más frío. No hay gritos ni risas, solo el peso de lo que acabo de hacer. Es difícil explicar lo que siento, ni siquiera he sido capaz de contarle a mis compañeros del bando alemán lo que pasó ayer por la noche. No veía nada, solo intentaba huir de aquella bomba de gas mostaza que nos lanzaron los franceses en plena luz de la luna. Cuando por fin conseguí llegar a donde aquel gas no me haría daño,
encontré a los soldados apuntándome con sus fusiles directamente a la cabeza. Fue casi sin querer. En menos de 3 segundos ya estaban los dos en el suelo, muertos, con un tiro en la cabeza y el corazón. Siempre me habían felicitado por mi velocidad de ataque y mis autorreflejos, pero esta vez hubiese deseado que no fuera así. Uno de los rostros de mis víctimas me resultó familiar y cuando me acerqué reconocí a mi amigo Miguel, quien con 10 años dejó el país para irse a Francia y con quien tenía mis mejores recuerdos de la infancia. Lo había matado. Mi primer instinto fue sacar el botiquín de mi mochila e intentar salvarle, pero ya era tarde. No podía hacer nada por él. Lágrimas y lágrimas caían de mis ojos. Desconsolado, lloraba sin poder creer lo que acababa de hacer. Decidí irme al campamento a dormir, o bueno, intentarlo. Y esta mañana, cuando ya todos se estaban levantando, lo hice yo también. Cogí mis víveres, aunque dudo que hoy coma algo, ya que la muerte de Miguel me había quitado el hambre por completo. Los metí en mi mochila y cuando estaba saliendo, mi sargento me encomendó la misión de tirar una bomba de gas mostaza al bando francés. No contesté. Me había perdido los recuerdos y la culpa de lo que ocurrió ayer. El gas mostaza, el bando francés, eran muchas coincidencias. Seguro que ahí había familiares y amigos de Miguel. Rápido se me pusieron los ojos llorosos. Mi general volvió a repetir la orden. Esta vez le miré firme, asentí con la cabeza y seguí para adelante. Cuando llegué donde ellos estaban, no vi nada fuera de lo común. Solo estaban alerta por lo que podría pasar. Lancé la bomba. Lo hice mal apuesta. Lo ocurrido ayer me lo impedía de alguna manera. Cuando volví al campamento, junto con el resto de mis cosas, encontré un texto. Parecía que estaba encriptado. Decía algo como: deja de pensar en tus rivales. En la guerra no hay amigos. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Alguien sabía que había acabado con la vida de mi amigo Miguel. No sé si después de esto podré dormir esta noche. Pero que en fin, ¿qué puedo decir yo? Solo soy un alma torturada por mis actos y atrapada en la guerra 3 años después. A lo mejor no había tenido tiempo. O a lo mejor no había podido escribir en mi diario porque me quité la vida en cuanto desencripté aquella frase. Recuerdos de una trinchera. Me llamo Jean-Pierre Dubois y soy un soldado francés en la Primera Guerra Mundial. Vivo en las trincheras, un lugar donde el barro, la lluvia y el miedo son parte de la vida diaria. Desde que llegué aquí, todo ha cambiado. Ya no soy el mismo. La guerra te hace ver el mundo de otra manera, te quita la esperanza y a veces la voluntad de seguir adelante. Recuerdo el primer día que llegué a las trincheras. El sonido de los cañones era aterrador y el miedo era evidente entre nosotros. Me dijeron que mi misión era simple, mantener la posición y resistir. No parecía tan difícil al principio, pero pronto entendí que sobrevivir aquí era lo más complicado. Los víveres son escasos, nos dan raciones mínimas y la mayoría de las veces son incomibles. El pan está duro como una piedra, la carne está rancia y el agua está sucia. A veces pasamos días sin comer bien. El hambre se convierte en un enemigo más, pero eso no es lo peor. Lo peor llega cuando el enemigo lanza ataques y tenemos que defendernos, a veces sin tener ni siquiera suficiente munición. Una de las experiencias más terribles fue cuando el ejército enemigo utilizó gas mostaza. Ese día el aire era difícil de respirar. Todos corrimos a ponernos las máscaras de gas, pero no todos lograron ponérselas a tiempo. El gas es un enemigo invisible, y aunque tratamos de usar el botiquín para curar a los compañeros afectados, muchos no sobrevivieron. Verlos sufrir y no poder hacer nada fue horrible. En ese momento decidí que la guerra no tiene compasión, que la muerte está al acecho en cada rincón. Hubo una misión que jamás olvidaré. Nos dieron la orden de infiltrarnos en las líneas enemigas, destruir sus comunicaciones y encriptar algunos mensajes que habíamos interceptado. Sabíamos que era una misión peligrosa y algunos de nosotros no regresaríamos, pero no teníamos otra opción. La misión era vital y teníamos que cumplirla. Logramos completar el objetivo, aunque con muchas dificultades. El miedo estaba presente en cada momento, pero nos manteníamos unidos. Sin embargo, durante el regreso, uno de mis amigos, Pierre, fue alcanzado por un disparo. Lo vimos caer al suelo, y aunque tratamos de salvarlo, no pudimos. Ese fue otro golpe duro, pero seguimos adelante, porque no había tiempo para lamentarnos. La vida en las trincheras no es solo sobrevivir a los ataques, sino también al dolor de ver a tantos hombres morir sin poder hacer nada. Algunos se vuelven locos, otros simplemente se rinden. A veces, la guerra parece una eterna espera, una espera por la muerte. Pero seguimos luchando porque eso es lo que nos piden, resistir. Hoy, mientras escribo esto, siento que tal vez este sea el último pensamiento que tenga. La guerra no se acaba con un solo día de lucha ni con una misión cumplida. Nos cambia a todos y a veces ni siquiera sabemos si lo que estamos haciendo tiene algún sentido. Pero aunque todo esto sea el infierno,
algo dentro de mí dice que debo seguir adelante, porque si no lo hago, los que han caído antes que yo habrán muerto en vano. Tal vez algún día alguien leerá estas palabras y entenderá lo que significa estar aquí, en las trincheras, luchando por sobrevivir en medio de la guerra, con miedo de no volver a los míos, de no volver a mi hogar y de volver a ver todo lo que llevo tanto tiempo esperando. ...6 de julio de 1914... Llegué a Toulouse en torno a las 4 de la tarde. Mientras caminaba, el estridente ruido de las placas en mi bolsillo me recordaba lo que había pasado. Al llegar a Froix, el pueblo donde crecí, caminaba sin rumbo entre las ruinas y los escombros. Lo que antes eran casas, ahora solo eran montones de escombros. No podía reconocer nada. Todo parecía estar destruido. Finalmente llegué a mi casa. La encontré dañada, con el techo parcialmente roto y cubierto por rocas y pajas, como si intentaran protegerla de la lluvia. El lugar ya no era lo que era antes. Todo estaba en ruinas. Me quedé allí un rato mirando. Me quedé allí un rato más, frente a mi casa, procesando todo lo que había perdido. De repente, alguien me llamó desde el fondo de la calle. Era mi nuera, Ana. ¿Estás bien?, preguntó, acercándose rápidamente. Sí, respondí, aunque en el fondo no estaba seguro si lo estaba. ¿Dónde están Gerard y Chloé? Ana bajó la mirada, y su expresión se tornó sombría. Gerard está con los demás, en las trincheras, ayudando como puede. Pero Chloé, su voz tembló. Chloé está en un refugio a las afueras. La última vez que supe de ella hubo un ataque. No sé si está bien. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No podía quedarme allí. Tenía que ir a buscarla. Voy a por ella, dije con determinación. ¿Tienes algo para el camino? Víveres, un botiquín, cualquier cosa me ayude. Ana sintió. Desapareció en su casa. Al poco rato regresó con una mochila de campaña. Dentro había lo esencial: raciones de emergencia, un pequeño botiquín de primeros auxilios y algo de ropa de abrigo. No es mucho, pero te ayudará en el camino, dijo entregándome la mochila. Por favor, ten cuidado. Le agradecí con un asentimiento y partí sin perder más tiempo. Las calles estaban en ruinas, llenas de escombros y sombras de lo que alguna vez fue un hogar para muchos. Tras horas de marcha, llegué finalmente a un pequeño edificio abandonado, señalado como uno de los refugios. Dentro, entre la penumbra, encontré a Herad, un viejo amigo de la familia. Su rostro estaba pálido y tenía la pierna vendada, pero incluso con la poca luz pude ver que le faltaba la mitad. «Herad, ¿qué te pasó?», pregunté arrodillándome junto a él. «Un ataque con gas mostaza», respondió entre respiraciones pesadas. «Nos atraparon en las trincheras. No pude escapar a tiempo. Me amputaron la pierna para evitar la infección. Pero...». Hizo una pausa y me miró con desesperación. No sé nada de los demás, ni de Gerard ni de Chloé. No sé si sobrevivieron. El miedo me golpeó con fuerza, pero no podía rendirme. Voy a buscar a Chloé, le aseguré apretando los puños. Volveré con ayuda, lo prometo. Herad asintió con un leve susurro de gratitud, y tras darle un poco de mi agua de cantimplora, seguí mi camino. Después de una jornada agotadora, finalmente llegué a las afueras del pueblo. El refugio estaba semi-derruido, pero aún en pie. Entré con el corazón en un puño, buscando desesperadamente entre los supervivientes hasta que la vi. Chloé estaba acurrucada en un rincón, cubierta con una manta sucia. Tenía la cara manchada de hollín y los ojos vidriosos. Pero cuando me vio, un destello de reconocimiento cruzó su mirada. «Papá», susurró su voz temblorosa. Corrí hacia ella y la abracé, con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar entre mis brazos. «Tranquila, ya estoy aquí. Te llevaré a casa», le prometí. Aún quedaba un largo camino por recorrer. La guerra seguía rugiendo a nuestro alrededor, pero en ese momento, con Chloé entre mis brazos, supe que todavía había esperanza. Fin. Querida madre, hoy, 15 de febrero, casi presencio mi muerte mientras dormía. Los enemigos se habían infiltrado en nuestras campañas, poniendo bombas de gas mostaza por todos los lados. Cuando me di cuenta de ese olor tan extraño, recordé que tenía una máscara de la gripe española y pude salvarme rápidamente.
por desgracia, no todos tuvieron la misma suerte y muchos murieron. Además, mañana nos vamos a otro lugar, ya que nuestra misión aquí ha terminado. Lo malo es que no nos podemos desplazar por las trincheras, ya que dicen que hay trampas y soldados escondidos. Yo no sé si eso será cierto, pero no quiero arriesgarme. No creo que sobreviva en esta marcha. Pero si lo hago, te volveré a escribir. Y no sé si será mi última carta, puesto que antes de ayer, en la madrugada, hubo un ataque en nuestra tienda y nos tuvimos que ir corriendo. Fue horrible porque en ese momento me di cuenta de que nadie aquí está a salvo. Mientras avanzábamos, vi a un hombre salvar a otro, pero luego explotó una bomba cerca de ellos y murieron los dos. Me hizo pensar que a veces no importa lo que hagas, igual te mueres. Yo casi muero también porque no tenía fuerzas. Pero un hombre que no sé quién era me ayudó. Me llevó a un lugar donde había víveres y un botiquín. Ahí me curaron un poco, pero la verdad no me siento mejor. También escuché a unos soldados decir que encriptan mensajes para que los enemigos no los entiendan, pero yo no sé cómo funciona eso. Suena muy complicado. Cada noche pienso en nuestra casa y en que esto nunca acaba. No sé si podré regresar, pero si lo hago no quiero volver a ver una guerra nunca más. Vivir en las trincheras. Las trincheras eran nuestro hogar, así como también nuestra tumba. Cuando estábamos allí, lo que era la mayoría del tiempo, el frío se introducía a nuestro cuerpo y al ambiente, con olor a pólvora y muerto, se volvía cada vez más fuerte e insoportable. Pero para mí era aquí donde debía estar. No estaba en mis planes quedarme en casa cosiendo o haciendo los trabajos que ahora que no quedaban hombres se me iban a permitir. Nunca me había adaptado a ese tipo de normas y no lo iba a hacer ahora que yo, Flora Sandes, podría ser de gran ayuda en la Gran Guerra. Al principio me ofrecí voluntaria para ayudar a los soldados como enfermera, pero me rechazaron por mi falta de experiencia y conocimientos. Esto no me detuvo y me uní a la Cruz Roja. Para un año después, por fin conseguir entrar en batalla, convirtiéndome en la única mujer al frente, combatiendo en el ejército serbio. Verdaderamente, creo que no podré olvidarme nunca de aquel día. Fue el más arriesgado. No sé cómo puedo escribir esto después de aquello. Un día de guerra aparentemente normal como los anteriores, pero que no fue así. Terminé escondida en una de las oficinas del pequeño campamento, y mientras estaba tras la puerta, escuchaba al general hablando sobre un tema desconocido para mí. Lo único que podía medio entender era algo sobre una carta escondida en un libro rojo de una estantería. Cuando lo vi salir, aproveché para buscar la supuesta carta. Movía mis manos desesperadamente por los libros de la estantería, y al momento de golpear uno, su sonido me confirmó que estaba vacío de páginas. Lo saqué y al abrirlo me encontré con una nota que parecía tener un mensaje encriptado. Memoricé los dígitos y las letras de la nota y salí de la tienda cuidando que nadie me viera. Más tarde, cuando todos en la trinchera dormían, decidí anotar lo antes aprendido e intentar resolverlo. Era una especie de código, como los que usábamos para recibir los camiones con municiones y víveres para sobrevivir. La única diferencia en este mensaje era el número de letras. Normalmente usábamos esos para indicar la parte del campamento donde recogeríamos los suministros, pero no teníamos un lugar con el número 6, que era el indicado en esta nota, así que se me hizo muy extraño. Decidí que estaría muy cerca del general. Tal vez así descubriría qué cargamento iba a entrar y por qué estaba envuelto en tanto misterio. Cada vez se acercaba más el momento, y el general se notaba un poco más tenso y preocupado con cada día que pasaba. En una ocasión lo escuché decir que no sabía si hacía lo correcto, pero que hacerlo era la única manera de saberlo, y al final de la conversación añadió que todos van a adormecerse aunque no sepan el motivo. En la noche, en la trinchera se rompió el silencio con el crujido de mis propios pasos. No podía dormir. Las palabras del general resonaban en mi mente. Todos van a adormecerse aunque no sepan el motivo. ¿Qué significaba eso? ¿Era una orden oculta? ¿Una clave para algo más? Me levanté con cuidado, asegurándome de no despertar a los demás. Si el número 6 en la nota realmente indicaba algo, tenía que averiguarlo antes de que fuera demasiado tarde.
Me deslizé entre las sombras hasta la zona de suministros. Allí todo parecía en orden, pero mi instinto me decía que buscara más allá. Me acerqué a un pequeño barril con el número 6 pintado en su costado. Con manos temblorosas lo abrí. Un olor extraño salió de su interior. Me incliné para ver mejor y encontré varios frascos con un líquido oscuro, hipogás. Eso no eran provisiones normales, algo no estaba bien. El sonido de pasos a mis espaldas me congeló. Sabía que alguien lo descubriría, dijo una voz grave. Me giré y vi al general observándome desde la penumbra. ¿Qué es esto?, pregunté sintiendo el peligro en el aire. La única manera de terminar la guerra, respondió él con una calma escalofriante. Sin soldados no hay batalla, ¿no? Lo comprendí todo, nos estaban envenenando. El general sacó su arma, pero yo fui más rápida. En un solo movimiento le arrojé uno de los frascos del barril donde debían estar los víveres. El frasco se rompió y de él empezó a salir un gas. El general cayó de rodillas, tosiendo, y yo aproveché para correr de regreso a la trinchera. Despierten, grité despertando a los soldados. Nos están matando. El caos estalló. Algunos se levantaron aturdidos, otros miraban confundidos, pero ya era tarde para muchos. Algunos ya no reaccionaban. Yo no supe cómo, pero logré escapar esa noche. Huir del ejército que me había convertido en soldado, huir de la guerra que nos había condenado a todos. Años después, cuando la guerra terminó, me encontré contando esta historia a quien quisiera escucharla. Pero pocos lo hacían. La guerra tenía muchas versiones. Y la verdad, esta es la que menos quieren recordar. Yo, sin embargo, jamás lo olvidé. En la Gran Guerra, tras la muerte del archiduque Francisco Fernando y su esposa, la archiduque Sofía, nos encontramos combatiendo por nuestra patria en la Gran Guerra. Pero esta historia no comienza así. Me presento, soy Harold Bright y soy un conductor de ferrocarril. Una fría tarde en el año 1916, mientras iba a Irlanda, escuché en la radio que el conflicto acababa de estallar y la gente se empezó a alarmar. Tras estas noticias, nos avisaron a todas las familias que deberíamos abandonar nuestras casas e ir a servir por el país. En un principio, mi misión iba a ser que trabajaría como fogonero debido a mi manejo con las máquinas, pero acabé siendo un soldado. Los primeros días en abandonar mi hogar me sentía muy triste por mi esposa y mis hijos, pero al tiempo, debido a la presión de los animales, lo tuve que aceptar. La vida en las trincheras era muy difícil, no todo el mundo sobrevivía. Dormíamos juntos para poder mantener el calor debido a las temperaturas extremadamente bajas. La humedad era gigante y las enfermedades acababan con la vida de muchos de mis compañeros, como el cólera, la gripe y muchas enfermedades más. La utilización de los botiquines y el trabajo de enfermeras y doctores eran inhumanas. Tras ver los víveres gastados, la comida empezaba a escasear y nos estábamos empezando a alarmar. Nos empezaron a llegar mensajes encriptados de muchos de nuestros espías dentro del ejército alemán, cosa que nos empezó a ayudar. Los víveres y botiquines se volvieron a suministrar y muchos soldados pudimos salvar. Los juegos por la noche se aumentaban debido a la moral. Pudimos defender gran parte de nuestras trincheras, pero al paso del tiempo se empezó a empeorar. Nuestros espías ya no mandaban estos mensajes encriptados. Las enfermeras ya no podían salvar tantas vidas. Las enfermedades mentales, tanto físicas como psicológicas, empezaron a consumirnos y cada vez el número de soldados iba disminuyendo. Los víveres y botiquines no eran suministrados correctamente, llegando a tal punto que no teníamos para todos. Pero eso no es lo peor. Una noche fría y lluviosa nos llegó un ataque mortífero con unas cantidades enormes de gas mostaza por parte del ejército alemán. Gracias a mi mala suerte, tras ser alcanzado por este gas y estar abatido en el suelo, el cuerpo médico me recogió, me llevó a salvo y me curó las grandes heridas que tenía por todo mi cuerpo. Tras varios días de estar en cama, no sé si sobreviviría a esta gran guerra, pero si lo hago, juraré que seguiré combatiendo por mi patria hasta no poder más, y juro que no me iré sin ganar este gran conflicto mundial. Entre trincheras y espías, escrito por la enfermera espía. Era el año 1915, la guerra estaba desatada. La vida, que antes era tranquila y llena de sueños sencillos, se había transformado en un constante caos. Como enfermera en el frente, mi misión era clara, pero no siempre fácil: cuidar a los soldados heridos y hacer todo lo posible por salvar sus vidas. Sin embargo, pronto me di cuenta de que la guerra no solo era un lugar de sufrimiento, sino también de secretos oscuros que nadie debía descubrir. El día comenzaba temprano y las trincheras siempre parecían más profundas de lo que recordaba. La tierra estaba llena de barro y sangre, el aire denso y pesado estaba marcado por el olor a pólvora y a muerte. En las trincheras el miedo se sentía como una niebla espesa que no se disipaba nunca.
Los hombres vivían con la constante amenaza de los disparos, de las explosiones y de algo aún más aterrador, el gas mostaza. Yo había visto varias veces, y era lo peor que uno pueda imaginar. Cuando el gas se liberaba, el dolor era inmediato. Quemaba la piel, los ojos y, lo peor de todo, dificultaba la respiración. No había forma de escapar de esa tortura. Cuando los soldados llegaban al hospital de campaña me encontraba con caras moradas de tanto toser y con pieles que parecían haber sido quemadas por el fuego. Mis manos, aunque temblaban, no podían parar de trabajar. Cada herida que curaba me hacía sentir que algo podía cambiar, aunque solo fuera por un momento. Pero no todo en este conflicto era solo eso, heridas y sufrimientos. Había secretos y yo estaba involucrada en algo más grande, de lo que jamás imaginé. Al principio solo pensaba en cuidar a los soldados sin importar a qué bando pertenecieran. Sin embargo, pronto me di cuenta de que mi rol iba más allá de ser una sola enfermera. Recibí un encriptor, un pequeño dispositivo que se podía usar para enviar mensajes secretos. Nadie sabía que yo, en medio de la guerra, estaba transmitiendo información crucial entre los dos bandos. Lo hacía en secreto, escondida en la penumbra de la noche, cuando nadie me veía. Mis superiores no sabían nada de esto, pero mi conciencia me decía que estaba haciendo lo correcto. La guerra no debía destruirlo todo, no debía ser el fin de todo lo que conocíamos. Si podía ayudar, aunque fuera un poco, estaba dispuesta a hacerlo. Un viernes, mientras la niebla cubría el campo de la batalla, recibí una misión especial. Me pidieron que fuera a la trinchera enemiga para recuperar a un soldado herido. Era una misión peligrosa, pero sabía que tenía que hacerlo. Cuando llegué, el sonido de los disparos se tumbaba en mis oídos, y la oscuridad lo cubría todo. Ahí, entre los soldados, vi un joven que me pareció familiar. No podía creerlo. Era él, un compañero de la escuela, ahora con el uniforme de otro bando. Estaba herido, con el rostro pálido y los ojos asustados. Sin pensarlo, me acerqué a él y le susurré que todo estaría bien. Mientras lo ayudaba a levantarse, le dije que no importaba a qué bando perteneciera. Yo lo iba a ayudar. El camino de regreso fue brutal. Cada paso era una batalla contra el barro y el frío. Él apenas podía caminar, así que pasé su brazo sobre mi hombro y lo cargué como pude. Su respiración era entrecortada y su cuerpo se apoyaba completamente en mí. «Aguanta un poco más», le dije, aunque yo misma no sabía si íbamos a lograrlo. Cuando por fin encontramos un refugio entre las sombras, lo dejé caer suavemente al suelo y saqué mi botequín. Mis manos temblaban mientras le limpiaba la herida. «No entiendo por qué haces esto», susurró él, con una voz débil pero clara. «Porque es mi misión», respondí sin levantar la vista. «¿Tu misión?», él sonrió levemente. ¿Salvar vidas o algo más? Mis manos se detuvieron por un segundo. Lo miré a los ojos y sentí algo extraño. Y sentí algo extraño en su mirada, como si supiera algo que yo no. «Salvar vidas», responde finalmente. Su sonrisa se amplió un poco más. «Entonces, no dejes que te maten por hacer lo correcto», dijo él. No entendí lo que quiso decir, pero en ese momento un disparo resonó en la noche. El dolor me atravesó el hombro como fuego, pero seguí en pie. Caí de rodillas junto al soldado herido, fingiendo que la bala había sido letal. Desde el suelo vi las sombras de los enemigos acercarse. Mi contacto se puso de pie y gritó: «La tengo, ha caído». Los pasos apresurados se detuvieron. Yo apenas respiraba. El dolor era real. La sangre se esparcía por mi uniforme. «Revisemos el cuerpo», dijo una voz. Mi contacto asintió y se agachó junto a mí. Con manos temblorosas deslizó discretamente un papel en mi abrigo. Era otro mensaje encriptado. «Lo siento», murmuró lo suficientemente bajo para que solo yo lo escuchara. Y entonces todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en una habitación oscura. El frío del suelo de concreto se filtraba por mi ropa. El dolor en el hombro latía como un tambor. Frente a mí, el soldado que había rescatado estaba sentado con la herida ya vendida. «¿Dónde estoy?», murmuré. «Estás donde siempre debiste estar», respondió él, con una calma escalofriante.
La puerta de la habitación se abrió. Entró mi contacto. Pero no venía solo. Detrás de él caminaba un hombre mayor, con un uniforme impecable y varias medallas brillando en su pecho. Su rostro era severo y frío. «Así que tú eres la famosa espía», dijo el hombre mayor, mirándome como si fuera un simple objeto. Mi contacto se acercó y tomó el encriptor de mi abrigo, colocándolo en las manos del hombre. «Buen trabajo», dijo el hombre, dirigiéndose al soldado herido. Mis ojos se abrieron de golpe. «¿Buen trabajo?» El soldado se levantó lentamente. Su expresión, que antes era de gratitud y vulnerabilidad, ahora era dura, vacía. «¿De verdad pensaste que estabas salvando vidas?», dijo el soldado con una sonrisa torcida. «No», susurré. Toda esa información que filtraste era falsa», dijo el hombre mayor, con una satisfacción fría en la voz. «Nos diste exactamente lo que queríamos que el enemigo supiera». «Pero, ¿por qué?». «Porque la mejor manera de manipular a alguien es hacerle creer que está haciendo lo correcto», dijo el soldado, inclinándose hacia mí. Mis manos temblaban. Mi respiración se volvió errática. «Me usaron». El soldado sonrió. «Oh, sí, y lo mejor de todo». Se acercó aún más, sus labios casi rozando mis oídos. Dijo: «Es que tú lo hiciste con gusto». «Pero, ¿qué harán ahora conmigo?», pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. El hombre mayor sonrió levemente. «Bueno, ya no eres útil para nosotros». El soldado se apartó y mi contacto sacó lentamente una pistola de su cinturón. «No», susurré. ¿De verdad pensabas que esta guerra tendría héroes?», dijo el soldado, antes de que la oscuridad lo cubriera todo de nuevo. Me presento, mi nombre es Emil, soy un soldado de la Gran Guerra. Desde que esta comenzó mi vida ha sido muy oscura, de días grises, tierra mojada y sangre derramada. Todo empezó cuando me asignaron una misión muy peligrosa en las trincheras del frente occidental. El aire de las trincheras estaba pesado, no solo por el barro que lo impregnaban todo, sino también por el miedo y la desesperación. Cada día la tierra temblaba por los cañonazos lejanos, pero sabíamos que pronto esos mismos disparos caerían sobre nosotros. Mi compañero de armas, Karl, siempre decía que si la tierra se movía era porque la guerra ya nos había tragado por completo. Una mañana recibimos la orden de avanzar. Había rumores de que el enemigo planteaba un ataque masivo y deberíamos recuperar una posición estratégica. Mientras nos preparábamos, uno de los oficiales nos entregó un botiquín lleno de suministros, junto a una caja de víveres. «Esto puede duraros un par de días», dijo. Lo miramos sin decir nada. Todos sabíamos que en el fondo un par de días podría ser una eternidad. La misión era clara: infiltrarnos en el territorio enemigo e encriptar los mensajes y regresar antes de que el gas mostaza cayera sobre nosotros. A veces sentíamos que la guerra nos estaba jugando una mala pasada, como si el enemigo nos estuviera acechando desde cada rincón con cada paso que dábamos. El día comenzó con un fuerte olor a humo. No era la niebla de la mañana, era algo más denso y desagradable. Entonces escuchamos el silbido de los proyectiles. El gas mostaza había comenzado a dispersarse en la distancia. Mi respiración se hizo más pesada. Rápidamente tomé la máscara antigas que siempre llevaba colgada en el cuello y la ajusté sobre mi rostro. La sensación de claustrofobia era insoportable, pero sabía que no podía hacer nada. Nos adentramos en la tierra enemiga, con las trincheras cubiertas de barro hasta los tobillos. Teníamos que movernos rápido y en silencio, pero el sonido de nuestras botas aplastando el barro no ayudaba. Finalmente llegamos a una pequeña cueva, donde debía estar la transmisión de los mensajes enemigos. Sin perder el tiempo, Karl y yo comenzamos a encriptar los códigos que habíamos encontrado. Sabíamos que si fallábamos, muchos pagarían el precio de nuestro error. El tiempo pasaba lentamente y el miedo se apoderaba de mí. De repente escuchamos un ruido a lo lejos, como un susurro que se convertía en gritos, y entendimos que el ataque había comenzado. Cal y yo sabíamos que deberíamos regresar rápidamente a las trincheras, pero antes de hacerlo decidimos esperar unos minutos
para asegurarnos de que nuestros pasos no serían escuchados. Finalmente, cuando todo parecía calmarse, corrimos de vuelta. El cielo estaba lleno de humo y la tierra temblaba bajo nuestros pies. Pero alcanzamos nuestras trincheras sin más sobresaltos. La misión había sido todo un éxito, pero el precio de nuestra victoria estaba en el aire, en la niebla del gas mostaza, en las sombras que nos acechaban mientras descansábamos, solo para volver a luchar al día siguiente. Esa noche, cuando me senté en la trinchera, pensé en cómo los días en la guerra parecen fusionarse. Cada día es una lucha por sobrevivir, por no perder la esperanza en medio de todo el horror, con el botiquín a mi lado y unos víveres que aún me quedaban, y la sensación de que la guerra nunca terminaría, supe que no podía rendirme, al menos hasta que el último de nosotros se levantara para dar un último paso más. Los pájaros son bombas, las luces son incendios, los juegos terror y las casas cuevas perdidas en la naturaleza. Hoy día sigo sin saber cómo sigo aquí, vivo, tratando de sobrevivir, alejado de mi familia, rodeado de bosques y bombas. No hay luz ni recursos alimentarios y, para colmo, sin un sitio seguro para pernoctar, donde solo puedo socializarme con la pared de mi remota cueva. Días más tarde, abrí la mirada, pero para mi desgracia, al salir de hasta mi aquel momento lugar seguro, me hallé frente a un ejército de soldados que no dieron opción a cambio, me obligaron a unirme a ellos. De lo contrario, mi cuerpo sufriría de un fusilamiento. Sin más opción, acepté. Seguidamente me esposaron con una especie de aro metálico con varias cuerdas. No disponía de opción a escape. Me encontraba rodeado de personas armadas que me apuntaban con esos fusiles. A la mínima me dispararían. A la llegada a mi próxima residencia, no creo que tal aberración pueda ser nombrada así. Me retiraron la seguridad que ataba mis manos y, tras un largo sermón por parte del general, me proporcionaron los recursos necesarios para mi nuevo trabajo. Así es, como soldado esclavo. Mi primer día como soldado esclavo me ordenaron realizar pozos en el suelo para realizar las trincheras que futuramente serían nuestras defensas. Otra de mis labores como la siderometalúrgica de carrocerías de tanques y su mantenimiento, la composición de botiquines que no salvarán a difuntos, pero sí sanarán rasguños y desinfectarán las heridas, la recolección de alimentos para la proveencia de víveres a los guerreros. Uno nunca sabe lo que puede pasar. Yo vine al extranjero para trabajar y, mirando el lado bueno, mejorar mis conocimientos sobre otros idiomas, pero ahora me ha tocado estar viviendo una guerra mundial, alejado de mi familia, sin saber nada de ellos. Pero mi yo interior sabe que todo esto acabará bien y podré regresar a mi país. Tras unas semanas como esclavo, el general me convocó a una reunión, donde me comunicó que en un día comienza mi nuevo trabajo, que me obliga a ser militar y defender este país. No podía negarme, si no me mandaría directo a la cámara de gas mostaza. Al día siguiente, ¡vamos a la trinchera!, grité a mis compañeros. Cuanto antes pude, me resguardé y con mucha suerte de salir ileso. Seguidamente me asomé y disparé al enemigo. Con un disparo dio en el blanco. El enemigo pasó a una mejor vida. Mi compañero necesitó la ayuda de un botiquín para curar esa herida que se hizo al esquivar un disparo. Se calmó la situación y, al acercarme, descubrí que a la persona que había disparado y mandado al otro mundo era mi hermano. Mi vida se fue al garate. No sé cómo le había reconocido antes. En ese momento no sabía si seguir mi misión o quedarme ahí, lugar donde seguramente acabaría muriendo, ya sea por un disparo del enemigo o por el general, ya que incumpliría sus órdenes. Nuevamente, sin opción, me uní al grupo y seguí con lo mandado. De camino a nuestro próximo destino, nos encontramos con un supuesto refugio que yo creo que era de los enemigos. Sí, era, ya que con una serie de procesos conseguí abrir la vieja y podre chapa, consiguiendo entrar así a ese lugar. Tuve tanta suerte que allí encontré una alacena, donde hallábase algún que otro viver, y una radio. Mientras uno de mis compañeros hacía uso de un botiquín, trasteando con la radio logré ponerla en funcionamiento. Con un gran susto y con el cacharro desencendido, se había quedado puesta una cadena que, sin entender lo que decía,
Yo no tardé ni un segundo en deducir que lo que estaba oyendo tenía demasiadas similitudes con los folletos que hallábanse en la pared. Así es, con el paso del tiempo logré entender que todo ese canal era para comunicarse entre ellos los miembros del bando opuesto y a través de ahí informábanse de sus planes y estrategias, planificaban nuevos conflictos bélicos. En definitiva, la radio que había encontrado no era una simple radio, sino que era toda una fuente de información muy valiosa, pero eso sí, no se comunicaban en un idioma conocido, sino que tenían uno propio, el cual, sin mucho misterio, se encontraba traducido en los folletos de la pared, lo que solo me supuso tener que estar un pequeño rato desencriptándolo. Meses más tarde, sigo sin saber si esto llegará a finalizar en algún momento, día tras día, semana tras semana, y aquí sigo, luchando, tratando de sobrevivir. Hoy me encuentro en un tren que surcaba Copenhague, Francia. De camino, otro día más luchando y sin saber cuándo esto acabará. Bueno, o eso pensaba yo, hasta que, minutos más tarde, se nos informó del final del conflicto. No podía creérmelo, pensaba que era un sueño. Días más tarde, tras años de guerra y la firma del armisticio, una vez ya en la base, el general me agradeció mi ayuda y comunícame que dotame de libertad. Dicho esto, me puse de regreso a mi domicilio natal. La Gran Guerra. Ayer fue un día diferente en las trincheras. Por algunas horas la guerra pasó de largo. Alemanes y británicos dejaron los fusiles a un lado y en su lugar tomaron un balón. El 25 de diciembre, entre el barro y la sangre, se jugó un partido de fútbol. No había órdenes ni disparos, sino solo había risas, manos dándose y la sensación de que, por un instante, éramos solamente humanos. Hoy, sin embargo, 26 de diciembre, todo ha vuelto a la normalidad, si podemos llamarlo así. El silbido de los fusiles ha reemplazado los villancicos y el mismo campo donde ayer se disputó un gran partido ahora es testigo de cuerpos caídos. Todos mis compañeros y yo tenemos la misma misión, que no ha cambiado, y es intentar salvar vidas en medio de esta película de terror. El ataque matutino fue una salvajada. Había explosiones, tiroteos y, lo peor de todo, gas mostaza. Los soldados gritaban y se ahogaban en su propia desesperación. Recorrí de un lado a otro con mi botiquín, limpiando ojos cegados, cubriendo quemaduras, y daba alivios donde tenía la oportunidad de hacerlo. Pero lo más duro es que algunas heridas no solo eran físicas, sino hay peores y más profundas. Los víveres eran escasos, el frío llega hasta los huesos, pero sin embargo, algunos todavía tienen esperanza. Una noche fue diferente. De aquí un joven soldado me entregó una carta para su familia. La leí por encima, un poco, y no hablara de la guerra, sino de cómo el enemigo fue amigo y todos imaginaron un final diferente. Pero la tuve que encriptar en un vendaje viejo y si la descubren tendrían que destruirla. Pero la guerra sigue y yo también. Las risas de ayer se han desvanecido, reemplazadas por gritos. Todo comenzó en el 1914, cuando yo tenía unos escasos 20 años. Estaba estudiando enfermería cuando de repente, un día como el 28 de julio de 1914, se empezó a comentar que había habido un atentado, en el cual asesinaron al archiduque Francisco Fernando, que era el heredero de la corona austrohúngara. Con él también asesinaron a su esposa, la archiduquesa Sofía. Esto ocurrió en Sarajevo, que era donde yo vivía. Provocó varios enfrentamientos durante 4 años. Yo, como estaba estudiando medicina, me llamaron rápidamente para ayudar como enfermera. Viví la Gran Guerra de principio a fin, y os voy a contar cómo fue.
En mi familia éramos 4 personas. Mi hermano de 19 años, mi madre, mi padre y yo. A mi padre y a mi hermano les mandaron a la guerra. A mí, como ya he dicho, como enfermera. Y mi madre trató de cuidar la casa, con tan solo unos víveres. Ella también se ocupaba de prepararme los botiquines necesarios para que yo pudiese salvar a algunos hombres. Cada vez era más duro. Sobre todo, pensar que mi padre y mi hermano estuvieran ahí metidos. Un día me pidieron que fuera a la trinchera en la que estaba él, sí, mi hermano. Y cuando llegué me lo encontré muy herido. Sus compañeros me dijeron que se había ahogado con el gas mostaza, con el que les atacó el bando contrario. Pasé una semana entera tratando de cuidar a mi hermano. Y aunque di todo lo que pude por salvarlo, acabó falleciendo. Estuve 2 semanas sin noticias de mi padre, lo cual me asustó mucho, hasta que un día me mandaron a un pueblo a curar a varios hombres. Esos hombres me dijeron que mi padre había estado allí con ellos, pero a los 5 días de estar ahí, fue el jefe del ejército y les enviaron junto a 6 compañeros más a una misión, en la que tenían que conseguir descifrar unos códigos encriptados que les escucharon al bando contrario. Cuando escuché eso, me empezaron a ir las pulsaciones a 1000, ya que tengo oído que los hombres que van a hacer ese tipo de misiones no suelen acabar con vida. La muerte de mi hermano cada vez me pesaba más y no me podía permitir perder también a mi padre. Pasaron los días y seguía sin noticias. Cada minuto que pasaba veía más cerca la pérdida de mi padre, y lo peor era que no podía hacer nada para tratar de salvarlo. 2 meses después. Las cosas siguen igual. Bueno, casi igual. Como mi conciencia me decía, mi padre no iba a poder salir con vida de aquella misión. Ya no tenía motivos para seguir viviendo, pero algo me decía que tenía que hacerlo. Tenía esa mínima esperanza de que esto cambiara. Mis ojeras aumentaban y mis ganas de seguir adelante disminuían. No le encontraba el sentido a lo que estaba pasando. 60 años después. Hoy día me encuentro contándoles toda esta aventura, si se puede llamar así, a mis nietos, ya que tuve la suerte de ser una de las supervivientes, junto a mi marido, al cual salvé yo y por eso ahora está aquí conmigo. Al final, como mi esperanza me decía, eso acabó. Conseguí formar una familia y ser felices, aunque obviamente sin olvidar el pasado. Día 1, 15 de octubre de 1916. Hoy nos han mandado una nueva trinchera. Estamos en defensa de la conquista de Verdún. Esta está en muy malas condiciones. El suelo está lleno de barro y es difícil hasta moverse. El general nos ha dado una nueva misión. Resistir hasta que lleguen los refuerzos. Día 3, 18 de octubre de 1916. Hoy hemos empezado la mañana como siempre teniendo que encriptar los mensajes, pues el enemigo los intercepta. Los que se atreven a salir de la trinchera deben hacerlo con mucho cuidado. No dejamos de escuchar los sonidos de las explosiones. Cada vez se acercan más y más. La gran mayoría de los víveres se están agotando. Las latas se envían a acabar y los panes están duros como piedras. Día 5, 25 de octubre de 1916. Hoy despertamos con un terrorífico grito. Gas mostaza. Nos pusimos rápidamente las máscaras. Veíamos en el horizonte una gigantesca sombra gris, que se acercaba rápidamente. Yo tuve la suerte de llegar a obtener una de las máscaras. Varios de mis compañeros murieron. Estábamos destrozados. El caos aumentaba a pasos gigantescos. Algunos soldados corrían buscando el botiquín, pero no había suficiente para todos. Apenas había vendajes, la gran mayoría de medicamentos se agotaron hace tiempo. A pesar del miedo, la misión seguía siendo clara, aguantar. Día 7, 5 de diciembre de 1916. El dolor del gas mostaza se ha vuelto constante. El botiquín está vacío al completo. Hoy, mientras comíamos, de los pocos víveres que quedaban, James Smith, el soldado más joven, empezó a llorar. Decía que estaba agotado, su cuerpo ya no podía resistir más. La misión seguía siendo clara, resistir y sobrevivir. Día 15, 18 de diciembre de 1916. Llega el primer mensaje encriptado. Corto y claro. Llegan las ayudas. Estamos felices. Celebramos con las últimas fuerzas que nos quedaban. A las 2:35 llegó el primer camión de rescate. Los primeros en subir son los más heridos.
Yo me quedo a ayudar y esperar a la demás ayuda. Finalmente, a las 12:22 llega el segundo y tercer camión. En uno subimos todos los soldados y en el otro los cuerpos de nuestros difuntos compañeros. Mi vida cambió por completo cuando mi marido recibió un mensaje que le mandaron los soldados. En este pedazo de cambio que dio en su vida, cuando se dio cuenta de que no iba a estar más conmigo al inicio de la Gran Guerra, no entendería bien lo que significaba esa decisión para él, ni lo que implicaría para nuestra familia. Yo solo veía a un hombre decidido a irse, a dejarme con un vacío enorme. La guerra parecía un momento lejano, algo que le sucedería a otros, no a él. Recuerdo la primera vez que mi marido me envió una carta en la que me hablaba de las trincheras y de la fatiga de los soldados. Con el tiempo, las cartas se me iban haciendo más cortas, las palabras más encriptadas, como si trataría de ocultarme lo que estaba viviendo. Me contaba sobre la misión tan importante que tenían por delante. Un día llegó una carta con una mancha amarilla. Al principio no comprendí qué significaba, pero luego entendí que había sido atacado con un gas de mostaza. La sustancia le había dejado ciego completamente y había quemado su piel. El botiquín que usábamos antes para curar pequeños accidentes ahora se llena de vendajes. Además de esa carta, yo pensaba que iba a pasar por un momento impuntual. Pero debió de ser algo más puntual. Fue algo más fuerte e importante en la que iba a acabar con él. E iba a pasarlo mal, si no me lo diría. Me dijo que esa misión que estaban llevando a cabo no iba a tener un fin bueno. Casi con un suicidio, los víveres se escaseaban con el miedo apoderándose de mi pecho. Pero por ahora lo que puedo hacer es esperar, rezar por él y seguir con la esperanza de que algún día volverá. Era un día frío y nublado. Estaba otra vez en la trinchera. Como médico no esperaba tener trabajo fácil, pero la guerra cada día era peor. Mi tarea era sencilla, o al menos lo parecía. Tenía que cuidar de los soldados y mantenerlos vivos para que pudieran seguir luchando. Pero la realidad es que cada día las heridas eran peores, situaciones más complicadas y sobre todo el miedo a que el gas mostaza llegara. Recuerdo el día 28 de julio de 1914 como el día en el que cambió mi vida, y no para bien. Algunos compañeros llevaban máscaras de gas, pero no todos. Los efectos del gas mostaza eran catastróficos. A muchos les quemaba la piel, otros quedaban prácticamente ciegos e incluso tosiendo sin parar. Yo iba de un lado a otro con mi botiquín, buscando curar al máximo de soldados, aunque no siempre lo lograba. No me daba tiempo a todo, las personas seguían cayendo e incluso no lograban llegar al refugio. La falta de víveres hacía que las raciones de comida y medicamentos serían escasas. El hambre estaba tan presente como el miedo. Lo único que me mantenía en pie era mi trabajo, salvar a quien pudiera, aunque no siempre era posible por la falta de herramientas, entre otras cosas. Los heridos muy graves eran difíciles de tratar, y a veces solo podía darles calmantes o esperar a que algún soldado con experiencia los llevara a algún hospital de campaña. Lo que me quedaba de paciencia se agotaba rápido, pero seguía. Tenía que encriptar mis pensamientos para no ser manipulado, porque si no lo hacía, no podía seguir adelante. No podía dejar que el horror y el miedo de la guerra podrían conmigo, aunque sabía que cada día era más difícil mantener la esperanza, ya que disminuía con cada caída al compañero que no llegaba. Pero por fin llegó ese día, el 11 de noviembre de 1918, el día en el que se puso fin al conflicto, donde en poco más de 4 años y 3 meses fueron movilizados 70 millones de soldados, murieron casi 10 millones de militares y alrededor de 20 millones de heridos. Esto fue un antes y un después en mi vida y en la de todos los soldados y ayudantes de la tragedia. Pero con lo que me quedo es que con esfuerzo logré salir. El francotirador de la trinchera. En un campo de batalla frío y escalofriante de la Gran Guerra, el soldado ruso Petrov se preparaba para su misión.
A diferencia de otros soldados que luchaban con fusiles o pistolas, él era francotirador. Su tarea era ocultarse entre los árboles y observar al enemigo desde lejos. A medida que pasaba el tiempo, el sonido de las explosiones y el ruido de las botas de los soldados cercanos lo acompañaban. De repente, un viento extraño sopló, y Petrov recordó lo que le habían contado sobre el gas mostaza, un arma peligrosa. Rápidamente se puso su máscara antigas y siguió vigilando. Finalmente vio a un soldado alemán caminar solo. Petrov apuntó con calma y disparó. El enemigo cayó al suelo sin hacer ruido. Aunque el momento era crucial, Petrov no celebró. Sabía que la guerra era una tragedia, pero su misión era proteger a su gente para encriptar el proyecto de los alemanes. Un compañero le entregó víveres para seguir adelante. Mientras tanto, Petrov siempre tenía su botiquín a mano, listo por si alguien resultaba herido. Aunque la guerra era difícil y llena de sufrimiento, él no perdió su determinación. Sabía que su esfuerzo contribuía a mantener a las familias a salvo. Al final de la guerra, Petrov regresó a su hogar, pero nunca olvidó esos días de lucha donde, en silencio, hizo su parte como héroe. «18 de agosto de 1917. En las trincheras me encuentro resguardado, oyendo los gritos de terror de mis compañeros atacados. El sudor se resbala por mi frente, como lágrimas sin corriente, y mi corazón está a punto de estallar, consciente de que me van a matar. Mi amigo de la infancia, James, está desmayado a mi lado, ahogándose con el gas mostaza que los soldados alemanes han rociado. Nuestros víveres y botiquines han sido bombardeados, así que no puedo ni salvarme a mí ni al hermano que tengo en brazos. En su mano sangrienta se encuentra una carta, un mensaje encriptado dedicado a su amada. En ella redacta sus ansias de verla, pero no creo que llegue a leerla. Así que como misión me propongo sobrevivir a esta guerra, para poder hacer llegar esta misiva hasta nuestra tierra, y poder transmitirle a ella lo que él no podrá desde su estrella. George Murphy.